Buenas noches Latinoamérica, esto es The Shift y es entender lo que se viene antes que vivirlo. Vamos, bienvenidos a entender lo que viene. Hoy vamos a hablar exclusivamente del Mundial, pero no vamos a hablar de un Mundial que se juega dentro de la cancha, vamos a hablar del Mundial que se juega en Internet. Porque hay un meme puede generar más conversación de un gol por lo que estábamos viendo. Una historia humana puede generar más repercusión que una victoria en sí. Sí, sí. Y un equipo que pierde, que están perdiendo todos los grandes, puede terminar siendo más comentado que el que gana. Por eso, hoy vamos a analizar sobre todo cómo las redes sociales están cambiando la forma en que vivimos el deporte. Porque quizás el Mundial ya no se define solamente por quién está levantando la copa. Quizás también se define por quién logra quedarse con la conversación. Y hay una frase tremenda, Bauti y Majo. Hay una frase que va a acompañarnos durante todo el programa. Que es, eligió Internet ya a los ganadores del Mundial. Con lo cual, espectacular. ¡Arrancamos! A mi derecha se encuentra Majo. Ya conocen de todos nuestros programas. A mi izquierda el señor Bauti, seguramente hola, muy feliz por el triunfo de Argentina. Por supuesto, como todos. Hola a todos. Y por supuesto, Kiara, quien responde sus mensajes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos después del partidazo de Argentina? Épico. Espectacular. No puedo estar más contenta. Arrancó mi sentimiento mundialista, ahora ¿no? ¿Qué opinan? Yo siento que ahora arrancó es como que se me despertó algo adentro. Sucede que el argentino un día antes del Mundial empieza a explotar y empieza a sentirlo y hasta antes de eso juegue quien juegue, no termina encuadrando que es el Mundial. Entonces vamos a arrancar con nuestro primer tema de hoy. Y le pusimos un nombre a este tema, chicos. La verdad que le pusimos un nombre, que es la esperanza argentina. Me encanta. Porque durante toda la semana pasó algo muy curioso. Los equipos sudamericanos no podían ganar. ¿Se dieron cuenta que los equipos sudamericanos no podían? Era imposible. Pasan los partidos, pasaban las oportunidades y cada vez más gente empezaba a mirar a Argentina como si fuera la última esperanza que teníamos dentro del continente. Todavía no había jugado Argentina, todavía no había ganado, todavía no había demostrado absolutamente nada, pero Internet ya había decidido qué historia era la que se iba a contar, y eso nos lleva a una pregunta muy interesante. Porque la pregunta tiene que ver con que ¿por qué necesitamos creer en alguien antes de que pase algo? Esa pregunta la voy a dejar, pero vamos a ver un video antes. A ver. Tengo que bajar yo a arreglar todo. Tengo que bajar yo a arreglar todo, hermano. Porque si no nadie levanta esta franquicia. Porque si nadie tiene huevo acá. Qué gracioso. ¿Por qué necesitamos creer en alguien antes de que pase algo, me pregunto yo? La verdad, mira, yo creo que Internet convierte estadísticas en relatos, ¿viste? Como que de repente te tiran datos, de repente nadie sabe qué pasó. Así que, bueno, Argentina terminó siendo un personaje principal, ¿no? De una historia que todavía no había ocurrido. Así que, bueno, ¿qué opinan acá el resto? No, yo creo que es increíble, sí, hay que creer, es importante, y más con las redes que podés ver cosas viejas y las tenés en cuenta para lo que va a pasar. Entonces, sabiendo que Argentina fue campeona y no había ganado ninguna selección de Sudamérica, era la única esperanza, literal éramos la única esperanza. Un paréntesis, todo lo que nos trajimos de Argentina, está estamos todo el subidos al graph barco, con totalmente Argentina, es impresionante cómo está el espíritu en todos lados. Les puedo contar una mini anécdota. Ay, dale. Ayer estábamos viendo el partido contra Argelia, Argentina, y yo me fui 2 semanas a estudiar a Londres hace un par de años, 2022. Conocí un solo argelí en toda mi vida. Tremendo. Que no puedo ni pronunciar su nombre, nos tenemos en Instagram y el pibe es futbolista. Y ayer vio ¿No era Tim Payne, el Team Payne de Argelia? Y no, este era distinto. Pero escuchá, ¿Sos botinera? No. Botinera y extranjera aparte. No. Cuestión que este flaco ve que yo subo una historia, ¿no? Con mis amigos alentando a la selección argentina. ¿Qué pasa? Me escribe, I will kill you if Argentina wins.
Tipo, ¿cómo que vas a matar, flaco? ¿En español? No, en español, eso. Me dice, si Argentina gana te voy a matar. Y le pongo, arrancó tranca al pibe, ¿viste? Arrancó tranca. Cero, Che, o sea, igual no me da ni un poco miedo el argelino. Mirá, Majo, si te llegás a tener algún vínculo de amistad o lo que sea, tratá de no ver el partido con él de Argentina, ponele. No. Le dije, Argelí, decime qué se siente tener en casa a tu papá. No, igual pará. Si bien perdieron, no juegan mal, ¿eh? O sea, gran selección para el país que es, digamos. Pasa que Messi se despertó. Se despertó, nos metió No, 3 goles. Lo de 3 Messi goles. es algo que no se 3 puede goles. Aparte describir. era increíble esto realmente, porque Argentina todavía no había, lo veíamos el video, Argentina todavía no había jugado. No había jugado en absoluto, no había aparecido. Pero Internet ya había decidido, por lo que veíamos en el video, cuál era la historia básicamente de todo esto. Entonces la pregunta que les quiero hacer a los tres, y principalmente primero a Majo, tiene que ver con, ¿las redes generan presión sobre los jugadores, Majo? Bueno, yo decía eso la semana pasada con Tim Payne, o sea, el chabón debía estar con un cagazo atómico, ¿no? Para mí, antes la presión también venía un poco de los diarios, pero bueno, ¿viste? Ahora sabe que tiene 4.5 millones de personas hasta hace un par de días. Ahora por eso no. Mirándolo, a todo nada, ¿viste? A todo nada. O sea, es como que lo tenés ahí en el bolsillo, ahí a tus seguidores que te siguen a todos lados, sacás el fono y sí, eso es, mirando qué carajo estás haciendo. Eso es tremendo. Lo que ha cambiado es tremendo. Sí. Hoy se piensa diferente y me parece que el que se adapta a eso es el que gana. No sé vos, Bauti, que... Sí, no, o sea, hoy tenemos todos los ojos por todos lados. Ahora te ven no solo las 100.000 personas que van a ver todos los partidos, sino más el de Argentina, que todos querían ver a Messi. Obvio. Sino que tenés a celulares que transmiten a millones de personas en el momento. Entonces, todo eso juega. Acá nos están comentando, el equipo juega para Messi. Tim Payne lo fichó el Olimpia de Paraguay. Sí, enterado. Estaba enterado de eso. Le cambiaron las vueltas de la vida, ¿no? De estar en la casa ahí en Nueva Zelanda tranquilo a Paraguay. Para reglas 100% del marketing, ¿no? Sí, Qué increíble esto, ¿no? Impresionante. ¿Qué opinas de la preguntita esa que me habías dicho antes de empezar, que tipo me había copado? ¿Cuál? Esa de que me contabas la pregunta. ¿Te acordás esa? Me decías, ¿crees que hoy un jugador es más difícil? Esa. ¿Lo de la presión? Exacto, esa. Yo creo que sí, o sea... No, pero no me la recuerdo. Preguntásela a los chicos. No, ¿cuál era? Si creen justamente que las redes te presionan y estás todo el tiempo sintiéndote como, che, ¿qué onda? Tipo, tengo un montón de gente mirándome. Como la televisión también, ¿no? Claro, Digo, sí, yo creo que sí. Eso yo creo que sí, pero me parece que el que gana es el que logra salirse de ese pensamiento de que todos lo están mirando y saca lo de uno, ¿no? Me parece que Messi, si se pone a pensar en todo lo que lo están mirando, probablemente capaz la cabeza te juega en contra y nos dimos cuenta que el tipo es talento puro. Sí. Pero vos, perdón. No, eso, sí, exactamente eso. Suscribo palabra por palabra porque encima son profesionales. O sea, igual es cierto que no es lo mismo un futbolista del 70 que ahora, que con las redes sociales es muy distinto, pero creo que también se están preparando para eso, para poder jugar con esas millones de personas que los van a ver. Bueno, de hecho, en miles de reels, en miles de lugares. Tim Payne, déjame decirte, no es un gran habilidoso, pero hoy en día es uno de los más famosos. Entonces, literal. Eso es impresionante y es solamente fruto de todo lo que es el mundo de redes sociales y me parece que tiene una potencia increíble. Y para mí hay un montón de jugadores que lo van a aprovechar, porque... Sí, total. Tienen que aprovecharlo. Es una cuestión de negocios. Es tremendo. Hay goles que vi que realizaba un jugador y pasaban a 20 millones de seguidores. Sí, ahora... Bueno, ¿sabés qué pasó? El arquero de Cabo Verde, que se hizo recontra famoso. Ay, eso tremendo. Recontra famoso. Cabo Verde empata con España y el arquero se hace figura. Y de repente, después del partido, le hacen un reportaje y tenía, creo que 2,5 millones de seguidores de la nada. Una locura. Sí, es como un nivel de exposición. La vidriera más importante para ellos. Claro. Sí. No, o sea, es las Olimpiadas. O sea, sí, es como su momento para lucirse y el que logra hacerlo me parece que es la clave del éxito. Pero cómo cambió, ¿no? Porque... A este sí lo vas a seguir, ¿no, Bauti? Porque a Tim Payne no lo siguió, ¿eh? Yo me acuerdo. Es verdad.
¿Cómo cambió, chicos, no? Porque antes un jugador tenía que tener, de alguna manera, digamos, una experiencia en muchos países para poder llegar a triunfar. Y hoy con seguidores lo termina logrando, ¿no? Sí, es cierto. Ahora con seguidores conoces, con las redes sociales, con el internet, podés conocer al arquero de Cabo Verde. Antes, para conocer al arquero de Cabo Verde, no sé, tenés que justo mirar el partido y justo cuando es la formación, porque si no ni siquiera te acordabas y ni siquiera te enterabas. Eso es tremendo. Pero Bauti, ¿qué conoces del jugador? ¿Conoces un par de reels que sale como pasó con Tim Payne? Totalmente, ¿no? Sí, ves jugadas, ves los mejores momentos y decís, ¿quién es este pibe? No, y aparte tiene 2 millones de seguidores, es una locura. Es un momento en el año que después de 4 años que uno se detiene a mirar fútbol que no mira nunca. Entonces hay gente nueva mirándolos. Y me parece que esa también es la clave del éxito, ¿no? Es un momento de exposición clave para todos estos chicos y el que se luce es el que va a hacer muchos negocios y mucho dinero. Ahora, hay una pregunta que le voy a hacer al chat en este momento. ¿Argentina tiene presión futbolística o presión creada por internet? Esta se la dejo al chat únicamente. Dale. Que le a ver qué nos responda. Y hay una que le dejo Sí. a Majo. Interactúen, que lo estamos escuchando, lo estamos viendo. Lo estamos leyendo a todos. Gracias a todo el chat. No leímos la bienvenida hoy. Gracias por estar ahí. 12.9 Otro miércoles más con millones. nosotros. Y bueno, los estamos leyendo. Gracias. Espectacular. Bueno, ¿qué opinas vos, Majo? Que de todo. Asterisco, Peren. No tenía 2 millones de seguidores el arquero de Cabo Verde. Ahora tiene 12,9 millones de Es seguidores. una tremenda Ahora, locura. En esta hora, 21:13 de el miércoles, 17 de junio. Una locura, chicos. Te cambia la vida. Ahora eso debe ser un jugador más famoso que, no sé, que la mitad de la liga de, no sé, de cualquier liga. No, espectacular. Es espectacular. Es espectacular. O sea, le hicieron una entrevista, ¿te das cuenta? Obviamente se lució en el partido. Hola, obvio. A ver. Y además los miles de clips. Claro, eso. Los miles de clips de recortes, que es justamente lo que decías vos, Cris. Esto de quizás consumir también jugadores o deportes o programas a través de los clips y no tanto de ver el programa o en vivo o on demand completo. Totalmente. Programa, el partido, lo que sea, ¿no? Claro. Sí, yo creo que igual la clave de todos esos jugadores que logran esos recortes que son inéditos, me parece que es porque son orgánicos y salen de adentro. No creo que lo busquen antes de cada partido, sino que tienen esa frescura y ese talento que hace que todo después gane el doble. Porque hay jugadores que no son tan conocidos o no tienen tanta relevancia, pero también aportan lo suyo, como por ejemplo Medina, que no es tan conocido. Yo no sabía nada de él, lo vi jugando, pero claro, tiene una posición que capaz no es tan... Claro, ¿no? sí, no es tan vistosa. Sí, por eso te digo que para mí es un equipo y a la Argentina tiene mucho para dar. Totalmente. Ahora, de lo que vamos reflexionando es que a veces el dato más interesante, o quizás el dato más interesante, no es que Argentina todavía no había jugado. Quizás lo más interesante es que Internet ya había decidido que tenía que ganar, ¿no? Sí. Y cuando Internet elige una historia, ya sabemos lo que pasa. ¿La bola de cristal acaso? Seguro, esa. No sé, ¿eh? Total. ¿Vos decís? Sí, Ay, no lo sé, me cuesta creerlo. Sí, Bueno, la historia empieza a jugar mucho, pero mucho ahora en este nuevo mundo antes del pitazo inicial. Sí, Olvídate. eso como que a mí me da un poco la sensación de que estaba todo ya predestinado, pero en realidad, qué sé yo, viste, todo puede cambiar. Yo elijo creer que fue talento y no solo internet. Sí, yo creo que si lo mirás desde el punto de vista del empuje, las redes predicen un par de cosas, porque si todas las personas tiran para el mismo lado, Sí, hay una fuerza si natural. se arma un sí. movimiento en Puede redes, lo más probable es que termine pasando. Si todos se juntan para seguir un jugador, lo más probable es que el jugador se haga famoso y saque lo mejor de pero lo que tiene por adentro. ejemplo, Tim Payne, no sé cómo le fue a su selección, pero, o sea, no juega de lo mejor. No, lo sacaron al minuto 77, pasó a Paraguay. sí, No. Pobre, Igual lo Tim Payne estamos mandando al frente, Tim pobre Payne Tim fue, Payne. fue el tema del programa pasado, así que lo dejamos, lo amamos, lo Lo difundimos Lo en dejamos. todas nuestras redes Punto sociales aparte. durante toda la semana. Vamos a hablar de un segundo bloque en el cual el tema que tiene que ver con todo esto es que Internet hace mejor que nadie
es aquello que Internet básicamente hace mejor que nadie, o sea, la ansiedad. Porque apenas empezó el partido de Argentina pasó algo increíble. Todavía no había ocurrido prácticamente nada, pero millones de personas ya estaban esperando el primer gol. O sea, lo estaban esperando. Al principio, ¿se acuerdan lo que era? No estaban pensando en el minuto 90, sino no estaban pensando en el resultado final. Estaban esperando ese instante, ese momento que después iban a compartir por WhatsApp muchas veces. Ese momento que iba a aparecer en TikTok. Ese momento que iba a convertirse en meme. Y eso que me lleva a una pregunta muy interesante antes del video. ¿Estamos para el público? ¿Estamos viendo el partido? ¿O estamos esperando los clips? ¡Vamos al video! Vuelvan a salir campeones o lo cagamos a tiro. Aunque Real de nuevo a Brasil, lo cagamos a tiro. Tranqui. Me chupa huevo o el 4 de Olimpo. En Argentina tiene que ganar, porque no sé si a la salida cobrar. Y sí, es verdad. Es increíble. La pregunta que me surge acá para todos ustedes es: ¿hoy vimos los eventos o vivimos esperando el momento viral? Nah, el momento. El momento, yo creo que sí. ¿El gol? Yo creo que el gol que se anuló, el selección? primero se habrá gritado más que por No, el... sí. Boludo, fue tremendo. Yo lo grité al Fue primer gol. tremendo. Cuando Fue vi como- que había offside me quise Y yo morir. tipo, ¡ah! Sí. Y después lo anularon al toque. Fue tipo, qué barro, Sí, sí, hijo sí. de puta. No, sí. Sí, re. Es más, ¿Cómo yo lo que no? hice mucho, que es cierto, cuando es un gol de Argentina, yo entro a ver lo que sube la gente que está al lado del arco, porque suben todos, están todos con el celular al lado del arco, y puedes ver cómo la pelota entra de cerca, todo es espectacular, y esos clips son todos virales. Todos virales. Sí. Total, Se total. ve la bandera de Igual, Argentina acá, me encanta. hay veces que, o sea, ¿ustedes vieron el partido completo así como agarrados a la mesa mirando la pantalla o tuvieron ahí como unos momentitos de... No, yo tuve unos momentitos. Tuvieron unos momentitos Sí, de sí, charla sí, con sí. amigos, Sí, un totalmente. momentito de distracción. Yo metí ahí unas... A ver, chusmeaba las historias de los demás, a ver cómo estaban viviendo sus partidos, ¿entendés? Sí, Porque Acá en el día, chat nos preguntan con quiénes miramos el partido. con grupo de amigas y sus hijas. Muy bien, no, Cris. yo con mis amigos. No sé vos, Cris. Prefiero no decirlo. No, sí, Pasapalabra. Con una persona que aprecio mucho. Y Ah, yo muy lo bien. miré con mis padres y mi marido. Muy bien. Muy bien. Muy familiar. Muy bien. Espectacular. Muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Y ustedes piensan entonces que las redes están modificando, ¿no? Como prestamos atención. Justamente yo pensaba esto con lo que decíamos antes, ¿no? Esto de el clip. Consumimos a través del clip, ¿no? No ver Sí, el coso totalmente. completo, sino está totalmente un consumo clipeado. Yo creo que eso pasa mucho cuando es algo medio extenso o que no viste y te da fiaca ir al programa, mirarlo completo. Pero lo que es un partido de fútbol de Argentina, yo dudo que ningún argentino se perdió el partido. O sea, Total. Total. No, y justo más el este gol. evento me parece que sí, se vio completo. Sí. Además también que es algo que dura Es verdad, relativamente. un rato. Sí. Y es una vez cada 4 años. Dejate de joder, si Sí. no lo vivís. Sí, Igual no les parece también que, o sea, es algo que me pongo a pensar muy seriamente, ¿no? Con esto del clip, etcétera, que hay un tema también de que nos cuesta más emocionarnos. Nos cuesta más tipo como movilizarnos ahí. ¿Vieron? Sí. Yo venía retranca con el tema del mundial, ¿eh? Yo también, Ayer creo que... lo vi a Messi y bueno, y a todo el equipo y dije, ¡dale, loco! Yo también, ¡Aguanta Argentina, papá! Yo creo que se aflojó mucho con el tema de que ya somos campeones del Hay que mundial mantener, pasado. hay que mantener Sí, arriba, sí, ¿no? sí. El Sí. estatus. Pero Sí, te digo que sí. cuando empezó a robar la pelota me entraron los nervios del mundial. Ahí yo caí en el mundial. Yo Y más creo que cuando igual- empezás a ver en historias que todo el mundo está subiendo, Sí. todo el mundo está ahí. Sí. Pero bueno, viste que los primeros partidos igual no generan ese nerviosismo de que si no ganás, chau. Pero la verdad es que se está despertando ese sentimiento de Sí. aguante, corazón, aguante. No. Es fascinante, ¿no? Porque Sí. el partido todavía no se estaba jugando y la conversación ya estaba ocurriendo, ¿no? Y sí. Ahora, pregunta, ¿por qué nos desespera tanto el primer gol?
Y porque vos sabés romper que el hielo. Claro. Ya Sí. metiste uno y es como metiste miedo. Sí, es ya como, entró. está. Una vez que entró, ya se puede entrar el segundo, ¿entendés? Pero bueno, hay veces que está difícil y decís, ¿por qué no entra? Pero bueno, se nos dio gran partido, la verdad. Sí, sí. Mucha y los 3 del felicidad. capitán, que es lo más importante. Sí. No, y además también hay una cuestión, a ver, ¿vieron que el partido estuvo hiper televisado? ¿Vieron, Sí. ¿vieron la cámara de el referee? Sí. Eso es tremendo. Yo está estaba buenísimo. loca. Eso es una nueva adaptación de este mundial, la verdad que Yo no vi clips de Sí, eso. sí, yo ya lo había visto en otros programas y muy, muy bueno. Tiene como una definición un poco menor Sí, claro. pero bueno, está buena porque tiene otro ángulo y sí, la vi, la verdad que Es diferente. más, como que te sentís en el partido, eso está Sí, buenísimo. Es como que estás Te viendo en resentís el VHS, partido. ¿viste? Sí, ¿Se sí, acuerdan? pasa como que internet necesita momentos concretos, ¿no? Necesita imágenes, necesita algo para compartir. Bueno, Sí, sí. yo creo que internet igual lo generamos las personas, ¿no? Principalmente. Entonces es como que estamos ahí viviéndola. También obviamente que nosotros como argentinos vivimos nuestro partido, pero si vos estás en el traste del mundo, ni idea, en algún otro lugar, y sos un tunecino, no sé, Sí, en sí, España, Claro. quizás estás mirando los clips como para enterarte qué pasa, pero no te entras a, che, Google, ¿cuándo? O bueno, vino, cualquier otro go, duck. No, o capaz para revivir el momento. Sí. No estás ahí entrando tipo a cualquier buscador que el que más te guste para ver cuánto salió, cuánto está saliendo cada partido. ¿no? Sí. Totalmente, aparece como otro momento muy actual, el miedo a llegar tarde a la conversación, ¿no? Y sí, porque ya sabés que ya llegaste tarde. Si lo estás viendo por historias y pasó, Sí. te querés morir. Pregunta para que le respondan a Kiara. El verdadero FOMO. Claro. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Que te anulen un gol o haberlo festejado antes? Ay, Dios, qué pregunta. A ver, ¿qué nos dicen? No, yo para mí que te lo anulen, boludo. Que te lo así. Sí. Porque ser viste que si no te dicen Claro, nada, es sos eso. re Es que mufa. es medio mufa, pero sí, bueno. pero bueno, es una cuestión de, bueno, si lo crees, lo crees. Claro, es Eh, medio supersticioso, pero si te dan un gol te querés morir. Che, pero escuchá una pero, cosa, el VAR era milimétrico. Entonces, o sea, el VAR como que te caga toda la Sí, ilusión. bueno, La pero mano- el VAR siempre es así, es la mano de milimétrico. Dios. Ya cambió eso hace muchos años del Obvio. fútbol, ya es Bueno, muy está bien, milimétrico. pero ya claro, está. por eso, la Pero mística- hablar de cómo el VAR. Sí, la mística del fútbol cambió un poco, pero eso Un poco. quedó como. Acá hay un comentario- Quedó completamente, pero ya está como medio. que no lo quiero dejar trillado. pasar del chat, que me parece interesante, de Cristian, que dice, este año el Mundial para muchos en el mundo tiene una carga negativa por la guerra y por las imágenes negativas de Estados Unidos en una campaña contra el Mundial. 100%, coincido completamente. Siento que hay un aire... Debe haber un aire oscuro ahí adentro en ese... Bueno, jugó Irán y la verdad que eso fue... A Sí, mí me fuerte. choqueó porque dije, wow, estos chicos después de todo lo que están pasando y que están en el país, digamos, contrario, ¿no? Sí. No sé, raro. Y aparte de todo lo que sucede, vieron que el meme no deja olvidarlo. O sea, el meme Tal cual. aparece enseguida, entonces nadie se olvida de lo que pasó. Y si te olvidas te vuelve a aparecer, o sea que no te vas a olvidar. Aparecen los Lego. Acá nos comentan extraños los 70 y los 80. Calculo que el fútbol. Y bueno, era otra época muy antigua, o sea, el cambio más importante. Ahora estamos hoy- hablando de clips, Sí, señor. El tema es que hoy el cambio más grande ya quizás no sea futbolístico, sino quizás el cambio más importante es que ya no esperamos un resultado final, esperamos directamente un momento. Porque hoy una jugada dura 10 segundos, pero la conversación que genera puede durar toda la semana, en absoluto. Sí, y no va a dejar de aparecer en la semana porque si los clips siguen apareciendo y en, no sé, formatos de video distintos y todo, y es imposible que no dure más que una semana. No, hay tela O sea- para cortar durante hasta el próximo Sí. partido. Sí, Y- eso es y impresionante. clips te van a salir. Si vos entrás Sí. y si querés no frenás nunca y vas a ver millones y millones y millones. Miles. Ahora, ¿cómo cambió el fútbol, no? Porque dejó de ser simplemente un partido de fútbol a ser realmente un espectáculo. Parecía que era un show de este chico. Es
39 años, Lionel Messi. Con ¿Lo 1.000 pueden millones creer? de cámaras que son todos los celulares de todas las ¿Lo personas, pueden con toda la creer? historia, todo. Cumple ahora 39. 39 después del Mundial. Sí, dejemos O durante el Mundial. dejamos por los programas futbolísticos el análisis el mejor jugador del mundo de la historia. Vamos a nuestro análisis digital que hacemos del Mundial en profundidad, por lo cual vamos a ir al bloque 3, donde hablamos de momentos que duran apenas unos segundos. Vamos a pasar a una historia que demuestra que Internet muchas veces no elige a los mejores. Internet elige a los más humanos en absoluto. 100%. Y sí, eso porque... es lo que decía un poco Kiara, ¿no? Como... Claro, totalmente. Es que te estás frente a una cámara. Si vos te mostrás humano, la gente resuena. Exacto. Creo que ahí va un poquito también el secretito, no tan secretito de la viralidad para mí. Si Sí, vos es querés ser cuando- viral, tenés que ser genuino. Orgánico, sí. Tenés sí. que ser orgánico. Sí, completamente de acuerdo. Me parece que ahí es donde está la clave a donde vos le tocas la fibra a mucha Claro, gente. exactamente. De lo contrario está como todo muy armado y me parece que eso se nota. Se nota, más con el ojo que tenemos de ver... Mucho, sí. ¿cuántos clips y cuántos reels se Vemos miran por día. Una Ay, locura. yo vi una onda. Paren, Ah, tengo una Un montón, chicos, pregunta. un montón. Ya lo tenemos Hablando- recontra entrenado. Preguntale a los chicos. Hablando de eso, ¿se dieron cuenta que yo por lo menos empecé a preguntarme seriamente si estaba viendo más publicidades hechas con IA? Hablando de esto de entrenar el ojo. Sí, está lleno de de tener el publicidad. ojo Ya que entrenado. haces la pregunta, yo te la respondo. Yo siento que cada No, vez es más complejo. No, boludo. yo te la respondo y te la respondo así a los chicos. Hoy la publicidad está mezclada con inteligencia artificial, ¿o no es así? Completamente. Pero ¿O no es hasta, así? Claro, sí, pero- sí, Sí, hasta 100%. Vamos a ir en este momento con un tercer bloque que tiene que ver con el tema de hoy. A ver. Víctor, ahí está, que va a ir saliendo. Para mí, este es uno de los momentos más interesantes de todo el programa, porque de alguna manera demuestra algo que Internet hace constantemente. Nos acerca a personas que normalmente vemos como inalcanzables, chicos. Cuando pensamos en los campeones del mundo, pensamos en figuras enormes, pensamos en mega ídolos, pensamos en personas, se me viene a la cabeza que parecen vivir una realidad completamente distinta a la nuestra. Pero de repente aparece una cámara, aparece un momento espontáneo y nos recuerda algo muy importante, que siguen siendo personas que tienen hijos, que se equivocan, son personas que se ríen, que viven situaciones normales. Y eso fue exactamente lo que va a mostrar este video. A ver qué nos dice el chat. ¿Vieron lo de la Betano? ¿Qué es la Betano? Claro, bueno, eso es una publicidad que sale mucho más ahora que tenemos el Cooling Break y se muestran muchas publicidades. Épico el cooling break. Ay, En la no de me gusta Betano- nada. En la de Betano Sí. sale la figura de inteligencia artificial de Diego. Ah, sí, Hecho tremenda. 100% con IA. Y Sí, hasta tremendo. el movimiento de los labios es perfecto, o sea, es muy Sí, sí, choqueante. Es Está muy bien interesante hecho. cómo cada vez se está logrando una imagen más real y es verdad eso de entrenar el ojo, ¿no? Y poder identificar qué es real y qué no. Sí, sí, y cómo te acerca a las personas, es cierto lo que dice Chris, porque con las historias, con los reels de los momentos normales que te pasan en la vida, como le pasa a todo el mundo, es lo que te acerca. Y creo que ahí, como decíamos antes, es una pequeña formulita para la viralidad que le podemos tirar a la gente que quiere empezar a hacer contenido. Sí, Sean la genuinos. naturalidad, tal cual. Lo que Sean te sale, genuinos. te sale y lo que no te sale. Exactamente. Mira lo que estábamos viendo, ¿no? Del humano que son los jugadores que parecen de otro planeta, ¿no? Messi, ¿quién es el hijo del jugador de Argentina con el que estaba jugando? ¿Se acuerdan? Creo que Otamendi. Otamendi. Es Leo Paredes, ¿no? Con Paredes, sí, el hijo de Paredes, es verdad. Sí, es el hijo de Paredes. Sí, qué increíble, ¿eh? El lado humano de lo que Sí, hablábamos sí, antes, ¿no? Y mostrar refleja sí, todo lo que conversábamos antes. O sea, hay una pregunta que me encanta, te la voy a enseñar a vos, Majo. ¿Por qué estos momentos que, digamos, que estamos viendo que generan tantas más reacciones, o sea, generan reacciones tan virales como la que estabas viendo, muchas veces, no que un gran gol de Messi, pero que muchas Sí. reacciones, jugadas que se hacen en el partido? Y justamente porque nos gusta que, no sé, a mí me conmueve, como que me toca el, che, es un padre, che, qué amor, che, qué buena onda. Y esto es justamente lo que hablábamos, ¿no? Lo de lo genuino.
Totalmente. O sea, lo dejamos de ver a Leandro Paredes ahí como un jugador, una máquina potente, Siempre campeón del perfecto, mundo, sí. Y es un padre con su hijo al final, ¿viste? O sea, es esa. Sí. O sea, Sí, son esos momentos encima que no se muestra. O sea, que vos lo ves en milisegundos, en 4 o 5 segundos. No, y Y que te aparte, aparece en una historia o en un reel. no, y aparte porque no que lo hacen en la uno tele. se imagina a los jugadores o a esta gente muy famosa que, no sé, debe tener una vida así. Y al final son más simples de lo que uno piensa y son más humanos que de lo que uno piensa. Entonces me parece que esa es la clave. Es decir, bueno, es como uno, respira igual que uno, es papá igual que uno. verdad. Y bueno, y juega con el hijo como cualquier familia argentina. ¿O no? total. Pero nada, o sea, conectan más con las emociones entonces que con los logros. O sea, ¿cómo es? Para mí, ¿la gente te referís? Para mí la gente conecta más con las emociones. Claro. 100%. Para mí, te hago un mil ejemplo. Siento que si Messi sube un video llorando, un reel llorando, se hace recontra mega viral. Porque la gente va a conectar un montón. Bueno, vieron que se hizo re viral justamente un clip donde está Scaloni. Scaloni, sí, es ¿Viste? verdad. Donde hace como... Es verdad, Que se es verdad. emociona, Sí, se que emociona. Y yo estaba Sí. como analizando seriamente qué le pasaba. Trataba, viste, de Sí. ¿En qué qué? está pensando, tío, ¿Por alguien qué? que me lo Porque diga. de hecho Totalmente. Messi Necesito, también, tipo, el subtítulo. Messi también se emociona y Messi es un tipo que rompe récords y números todo el tiempo, pero con lo que uno se queda no es con el récord que rompió, sino es con lo que te generó y con esa felicidad que solo esas personas te la pueden transmitir. Y me parece que lo que queda en uno como ser humano es eso. Igual, ¿no les parece que, hablando específicamente de Messi o quizás algún que otro personaje icónico, ¿no? ¿No hay un tema que el logro es como justamente el resultado de El toda una broche. trayectoria de intentos, volver a intentar, fallos, equivocaciones? Digo, había mucha gente al principio estoy diciendo, que Sí. a Messi lo re... Obvio, decía, sí. ese Sí, pelotudo, sí. ¿viste? Como cosas así y de repente, che, el pibe paren que tiene mucho talento. Y sí, bueno, como somos todos los O sea, argentinos que pasó eso, pero bueno, por la suerte lo tenemos acá con nosotros. No, Hay pero algo que digo- parece muy interesante. Acá hay que Internet puede convertir un instante, por lo que veíamos, este instante de Messi, lo puede convertir completamente en un fenómeno global. Es que es un reel. Es una historia que se viralice, es lo que Es, sea que se es pueda atravesar viralizar, y es todo un fenómeno tipo de global. frontera con simplemente un video de cuántos segundos. O sea, si uno se lo pone a pensar, no tiene dimensión Es del como que las redes de alcance. alguna manera están humanizando a las celebridades o están invadiendo cada vez más su intimidad, ¿no? Porque también me lleva a esa pregunta. Estás en una cancha donde te están viendo miles de personas, donde Sí. estás siendo televisado prácticamente hasta la puerta del baño, o sea... Sí. Sí. Hubieses No, elegido ser claro. administrativo de un estudio contable. Claro, o administrativo de la FIFA, si querés, Sí, digo, sí. pero tal Sí. cual, como que no, acá no cabe duda de que el que sabe qué es lo que quiere en la vida, que en este caso es jugar al fútbol, ser un deportista reconocido, sabe cuál es la regla de juego. Sí, yo Totalmente. creo que O sea, también y la sabe aprende mucho a tanto. cuidarse, claro. Exacto, la sabe tanto que también sabe toda la parte del hate que hay y toda la parte oscura, porque todo tiene su pro y su contra. Y me parece que sí, que es gente muy consciente de lo que hace. Y además, bueno, muestran algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Que, o sea, están los ídolos, pero están las personas comunes. O sea, están ahí, Sí, ¿no? sí. O sea, Yo creo que cuando se baja a eh, tierra un ídolo con estas historias y con todas estas cosas es cuando más conexión se hace. Cuando el ídolo tiene humildad, para mí es la clave del éxito. clave. Sí. Porque ser soberbio, arrogante y ser un genio está bien, pero tener esa humildad de poder bajar y agradecer y ser tan simple como lo es, por ejemplo, Messi, me parece que eso le hace la diferencia. Che, en el chat se pueden comentar y decirnos qué personaje se les viene a la cabeza cuando hablamos esto de che, es re talentoso, re talentosa, pero es soberbia, es soberbia. Sí. Por ahí es lo que muestra, ¿eh? Ojo, también. No, bueno. Pero por igual- eso, igual tipo, te das cuenta, te no, das porque cuenta. digo, estoy Te das tratando cuenta, de verdad. que se venga a la cabeza y no estoy tan segura.
Pero bueno, si nos pueden ahí recordar en el chat y sumarse. Mbappé nos dicen acá. Yo en un Bueno, momento qué tipo pensé que soberbio. Ronaldo era Perdón, soberbio. Mbappé, pero me caes tan mal. Está saliendo con Esther Espósito. O Uy, sea, voy yo a- lo vi en redes. Voy a tirar otra bomba. Vinicius Junior. ¿Lo tienen? ¿Ese? Ay, El jugador yo de no. Brasil. Ah, Ah, Bueno, yo a mí me. Vini. Yo lo detesto. Yo lo detesto porque no sé. Parece que es súper creído. Y por ahí no, pero el chabón Pero cuando parece, juega te ya lo está. muestra y. No, es tremendo, es tremendo. sí. Ahora, eso que veíamos sobre Messi y todo eso, explica de alguna manera por qué este tipo de videos funcionan tanto, ¿no? Porque no muestra ya la perfección, que era lo que veníamos hablando como conclusión. O sea, Claro. muestran la humanidad, ¿no? Exactamente. Total. De alguna manera. Entonces, ¿qué genera más empatía? Porque decíamos, ay, qué lindo esto, ¿no? Ver una estrella levantar una copa o verla vivir una situación cotidiana como cualquiera de nosotros. Qué buena pregunta. no. Y son Ah, cosas no sé. distintas, porque también No creo sé. que no está mal, está bien si una persona de ese tipo quiere mantener su vida completamente privada. Eso sí, Sí. es súper respetable, es verdad. Sí lo haces como muy enigmático, no sé, Timothée Chalamet para mí es re enigmático, yo no sé nada más de lo que se muestra Sí. con que... Bueno, Esther Espósito tampoco, volviendo un poco al mundo de las Sí. parejas del fútbol y eso. Obvio. Messi me parece que también cuida bastante su núcleo familiar. Re. Y lo es Igual sus hijos ya están mostrándose tipo muy talentosos y habilidosos en la labor Sí, totalmente. deportiva. Para mí depende, porque te puedes ir súper viral porque levantaste una copa, porque ganaste algo, y también súper viral porque no te salió Como el algo. Dibu. O sea, es una cuestión de contextos y cómo utilizás el contenido. Pero a mí lo que me conecta más es cuando muestran la situación real de que por ahí no llegaron a levantar esa copa, pero vos lo ves que se rompieron el alma, o lo que sea, si lo llevas al fútbol. Pero yo conecto mucho más con eso, la verdad. Total. Pero Totalmente, porque a veces capaz, pienso yo, el secreto de internet sea el que estamos hablando. O sea, no siempre convierte en viral al más talentoso. Claro, es verdad. Muchas veces se convierte como una persona viral el que es más humano. O sea, porque a veces es más fácil admirar a alguien que es más interesante, pero también sentirse identificado con alguien que es muchísimo más poderoso, ¿no? Y sí, no, es eso, es bajar a tierra. Es mostrarte en el día a día, es mostrarte en esas situaciones que uno idealiza de que las personas estas que vos la ves inalcanzables hacen todo bien, y la realidad es que no, se deben caer mucho más que uno, y que lo muestren en historias y utilicen eso como estrategia de contenido, que no sé si lo utilizan conscientemente, pero si descifras eso, puedes utilizarlo también para generar esa viralidad también. Acá nos preguntan, billetera, ¿mata Galán por el tema de Esther y Mbappé? A ver, Majo, Cris, billetera mata Galán, ¿sí o no? No, Quizás lo conoces y esa- es esa- re yo buena onda, no sé. Miren ustedes. No sé. A ver, Para mí igual Esther y Mbappé sí, porque no es por nada, pero qué sé yo. estaba con un argentino, estaba con Furtado, Nico Y Furtado. divino, al lado de Mbappé es Ken. Sí, tiene otro carisma, claramente, Sí, otras sí. cualidades. Aparte Sí. ellos, justamente al compartir trabajo, ¿no? Claro, son los Sí. Como que tienen otra sensibilidad en algún punto. Total. Que, che, salgo con un futbolista, ¿viste? Total. Pero bueno, no sé, quizás francés y es distinto. I don't know. Claro, Bueno, capaz tiene otro je ne encanto. sais pas. Ahora Sí. seguro Esther se hizo mucho más conocida en seguidores y todo por estar con Mbappé. Porque ¿Vos decís? para mí sí. Pará, Igual era ella como- sí, eso. Ella ya reconocida, tiene. Además en Europa, o sea, es monísima. Olvidate. Divina. Pero la divina. combinación con Mbappé entre los dos deben ser, no sé, una Bomba. de las parejas más conocidas del mundo al día de hoy. Bueno, también Para eso lo Yo que la descubrí hoy, despierta- ¿eh? lo- Yo no, yo reconocí. Lo que despierta el mundial es eso, todas esas personas importantes que están en la cancha, viste, que las ponchean en el partido, que ves que está, no sé, el presidente de allá, el presidente de acá, las mujeres de allá, todos las esos mujeres de acá. jugadores. Y toda esa gente que se empieza a hacer conocida El gracias Chiquitapia. al mundial. Claro. Bueno, también apareció. Y eso es claro. todo clips para las redes. Y Sí. también es eso, ¿no? La gente que va a verlo cómo vende. Re.
Es espectacular. A mí me gustaría ver, tipo, no sé, ahí en la hinchada, viste una marca de alfajores argentinos, Ay, algo sí, así, sí. y que de repente te ponches y tipo, te estás Ya está, la Alguien publicidad de metido tu pastelito, vida. Alguien metido pastelito gritando Sí. con la Sí, marca. sí. Ojo, Porque ojo, también ojo, es- es una buena idea, Después puede es ser una buena idea. algo viral, de vestido de pastelito. Olvídate. Sí, sí, También No, eso, igual, eso viral del es que hablamos la interesantísimo, semana cómo pasada, las empresas hoy hacen toda esa movida de marketing llevando influencers a la cancha. O sea, no solo vende el partido y mostrar, sino la gente que va a verlo. Bueno, hubo un tema con Levi's, Sí. que justamente ellos están en los estadios y tuvieron que ocultar la marca, la tuvieron que tapar, porque ellos no estaban pagando, no estaban siendo... Buenísimo ese caso. no formaban parte del sponsoreo de Sí. la World Cup, ¿no? Tipo Sí. de la Sí, sí, Copa sí, del sí. Mundo. Sí. Pero ¿qué pasa? Las salas de Levi's están registradas, son marca registrada a nivel mundial. Entonces, lo que hicieron fue taparlas todas iguales con la misma lona blanca y desarrollaron... Cambiaron el logo, básicamente. Cambiaron el claro. logo, pusieron el mismo logo. Que Bueno, ahí habían está la tapado y creatividad, lo- ¿no? Y lo volvieron a poner. No, pero, pero su- lo pusieron de foto de perfil, foto para de que la gente perfil, entienda. claro, Lo pusieron eso de foto de estamos perfil para conversando poder nosotros generar dos. la identificación. Claro, eso estábamos conversando. Bueno, impresionante. que cambiaron de foto de Y todas esas perfil y marcas todo. que, por ejemplo, no pueden llegar, suponete, a pagar una publicidad mayor, que la pagan, por ejemplo, marcas de ropa vistiendo a los influencers que van a la cancha. O sea, ya hay 100%. negocio para todo. Y me parece Totalmente. una oportunidad increíble para todo tipo de rubro. Esto es buscarle clip viral, ¿eh? Sí, es buscarle la creatividad al momento, ¿no? Y el que se adapta a lo que está pasando es el que vende. Entramos directamente en el bloque 4 y acá vamos a Espectacular. empezar a hablar de historias humanas. El próximo caso que vamos a estar viendo demuestra que Internet tiene una debilidad histórica. Ama a los improbables, ama a los que nadie esperaba y ama especialmente a los que desafían todo tipo de lógica. Y- Por eso vamos a ver básicamente un cuarto video que es el A que... ver. ¿Qué vamos a ver? Mirá, ese es el arquero. Llaman. ¿No es ese Llaman? No, ese es el arquero que tiene 12,9 millones de seguidores. el que hizo Pongamos esa- el videito nosotros y tremendo. mientras seguimos interactuando. Toma, eso tuvo 12 millones, ese pibe tuvo 12 millones de seguidores. Por esa tajada. La tajada de su vida. ¡Qué capo! No. Qué crack, qué crack. ¿Viste? Ahí pasa de que como que las historias que son improbables de alguna manera parecen llegar tarde. Este perdió O sea, 7-1, ¿no? Claro, historias que nadie esperaba, las historias que rompen Ay, todos los pobre. pronósticos. Sí, sí. Y esto déjame decirte que no estaba organizado por el mundo de internet y redes sociales. Esto es la espontaneidad del Totalmente. momento y lo que hablábamos antes, lo orgánico que es lo que funciona. Déjame dudar igual, ¿eh? ¿Vos Porque decís? yo creo que claramente lo de Tim Payne marcó como un... Bueno. "Che, esto puede pasar en un abrir y cerrar de Sí, ojos, sí. o sea, Sí, lo pero podemos hacer. Sí, pero yo te La digo, gente, el que tracciona, gana. pero digo, O sea, este pibe que se iba a imaginar que esta tajada iba a ser viral, ultra mega viral y la Obvio. de... O sea, eso es lo que digo yo, que hoy creo que no sé si está todo tan... Total, o sea, Predestinado. como que ahora hay jugadores, digamos, que llegan al mundial siendo estrellas y otros que simplemente llegan cumpliendo un sueño. Totalmente de Total. acuerdo, sí. Sí. Un paréntesis, acá nos están comentando, ¿vieron el tema de los creadores de contenido con visa de turista que no pudieron entrar al país de Estados Unidos? No, contanos un poco más. Bueno, lo que está pasando es que el gobierno de Estados Unidos revisa tus redes y si se da cuenta que venís a trabajar para marcas creando contenido dentro del país, como no estás entrando con visa de trabajo y entras con visa de turista, te quedas afuera. Mirá cómo se pone la gorra. Sí. Tremendo, claro, Así porque... que todas esas empresas que no quieren pagar impuestos, ya saben, no entran. Sí, tal No sé, cual. si es por un, no sé si por un tema de impuesto, debe ser por un tema de que no te hiciste la visa de trabajo, pero bueno. Bueno, toma de- tiempos, qué sé yo. Y Sí. pero
Claro. Igual es medio, no sé, es medio incontrolable para mí porque... Yo creo que te están demostrando que... a muchas personas, a muchos influencers, a ver si suben más de un minuto de video con una marca, mostrando una marca. Creo que te están demostrando que algo saben de vos y que bueno, no lo vas a caminar tan fácil. Convengamos de que si vos pones tus datos, ¿no? Y ellos revisan tus redes sociales y ven que vos te dedicás y facturás con eso, me parece que ahí hay un sí. Claro, sí. ¿Vieron el arquero esto que pasó, que tiene 40 años, que fue su primer mundial? Digamos, probablemente sabiendo que nadie lo tenía entre los protagonistas del torneo. A ninguna marca le iba a mandar nada. Claro, pobre. Sí le salía. Este sí cumplió un sueño. Y sí tenía la visa de turista. Es terrible. Y digamos, directamente terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas. Sí. ¿Por qué, pregunto yo? Sí, porque la gente conecta con esa historia de que lo logró. Para Tal mí porque cual. A los 40 cumplió su sueño. ¿No será que Internet tiene algún tipo de debilidad? O sea, que ama a los que desafían a las probabilidades. Y también puede ser. También puede ser. Para mí es todo dato, ¿eh? Para mí la gente conecta con eso y la viralidad va por ahí. La gente lo va a guardar, la gente lo va a likear, la gente lo va a comentar. Es viral. Para mí tiene que ver con eso. Es viral. Vamos a ver el video. Güey, ¿viste que un portero de Cabo Verde de 40 años le atajó todo a España? ¿Cabo qué? ¿Eso es un país? Yo tampoco sabía de su existencia hasta ayer. Y de hecho empataron 0-0 contra España, gracias al portero que paró todo. ¿Y quién era el portero? Era prácticamente un desconocido. Y digo era porque pasó de 50,000 a casi 10 millones de seguidores en cuestión de horas. Se llama Bociña, tiene 40 años y terminó siendo el MVP del partido. España tuvo 7 disparos a puerta y él atajó los 7. Literalmente no dejó pasar una sola. No manches. Y espérate porque la historia se pone mejor. Mientras varios jugadores de España valen decenas de millones de dólares, Bociña juega en la segunda división de Portugal con el Chávez, valiendo solo 50,000 euros, que en comparación con los jugadores de España pues es casi nada. ¿Neta? Sí, y no es el típico futbolista que desde niño estuvo en las mejores academias. Él empezó su carrera profesional hasta los 25 años. Mientras otros ya eran figuras, él apenas estaba comenzando su sueño. Llevaba años siendo el portero de Cabo Verde, pero es la primera vez que Cabo Verde juega en un mundial. De hecho, terminó el partido llorando porque su madre no pudo verlo jugar en el estadio porque no tuvo el dinero y el tiempo para el trámite de la visa. Y bueno, obviamente en el partido pues España tuvo más posesión. Porque para mí es eso, la gente conecta con esa persona que le costó, pero logró llegar. Che, tengo una pregunta. Ustedes dicen que los 10 millones de seguidores llegaron antes... Ahora, Majo, ¿vos pensás que, digamos, que hay historias que son reales, ponele? Porque de alguna manera pasa como que no son superhéroes o son personas insistiendo. Era justamente lo que iba a decir, que yo me preguntaba, los 10 millones de seguidores que acaba de ganar este flaco, ¿habrá sido después de que él contó que su mamá no tuvo plata para ir al estadio y verlo? Bueno, y el chabón estaba llorando. Es un buen dato. O sea, o fue durante el partido. Pero para mí la clave de todo esto, volvemos siempre al mismo tema de lo humano, de humanizar, ¿no? Humanizar al marketing. Para mí eso es un gran término porque es lo que despierta todo eso. Cuando se muestra ese lado humano es donde toca la fibra y eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí. Totalmente. O sea, la gente se enamora más del esfuerzo que del resultado. Sí, de todo ese sentimiento, de toda esa historia que hay detrás de la persona, ¿no? Que no es solamente él, sino todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí. Y me parece que ese es el condimento extra que hace que nos enamore a todos. Sí, que lo banquemos mil, obvio. Que digas, che, bueno, este pibe luchó como luchamos todos. Totalmente, o sea, eso explica también de alguna manera por qué esas historias explotan, o sea, no hablan solamente de fútbol, no hablan de perseverancia, ¿no? Solamente... No, es como que uno compra la experiencia de él, no compra solamente si es bueno o malo, sino toda su historia, y uno compra también eso. Y hay que ser consciente de eso, porque hasta cuando compras una prenda de ropa, si vos escuchás la marca, escuchás la historia del por qué el nombre o lo que sea, uno compra también toda la experiencia detrás de lo que es. Los eso. valores, Sí, sí, también. Sí, eso. Los valores. Claro, yo me pregunto, ¿Internet premia a los que improbablemente... el Internet en sí premia más a los improbables que a los favoritos?
Bueno, Y yo creo que es relativo. Sí, depende de la historia. Yo creo que sí. Porque yo me imagino, suponete... Hoy estamos viendo eso, ¿no? Pero para De mí los 40 años. improbables claro. se convierten en favoritos al final del camino. O sea, para mí, Claro, sí, todo ese esfuerzo y toda esa lucha, Messi, Maradona, tienen toda una historia de superación que hacen que su éxito sea doblemente mejor, digamos. Sí, Los favoritos igual ya tienen atención, ¿eh? Por ejemplo, o sea, ¿quién hay es? algunos que ya están muy... Y Messi, por ejemplo, está bien, tuvo una retrayectoria, pero hace 1000 años que tiene trayectoria. Ahora, bien, si pero- sale pero- campeón del mundo Cabo Verde, Completamente. ¿eso es viral o no es viral? Si sale campeón del mundo Cabo Verde. Locura total y Entonces- absoluta, entonces, subida y a eso la eso es Cabo improbable. Verdeada. Eso es súper improbable. Está bien, No, pero yo Magdalena. lo que decía con respecto a Messi es un pibe que tuvo problemas de crecimiento, que la luchó de chiquito, que tiene toda una historia de superación. Digo que eso es lo que también uno compra de Messi. Obvio. Es que en ese momento era improbable pero- todo lo que pasó. Exacto. Sí, pero igualmente vos estás midiendo, o sea, yo creo que en algún punto estás midiendo, tipo, justamente él, en ese momento, tipo, la historia de superación hoy garpa porque también hubo Porque él toda es una un genio. trayectoria. Sí, Sí, sí. porque llegó No. antes. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, tal cual, eso es verdad. Para mí es a los improbables, son más virales. Sí o sí. 100% porque te generan algo que es justamente esto, lo genuino, Como lo... es como, sí, como la el sorpresa, plot che, ¿para twist. qué? Es el... ¿What? ¿Estados Unidos? 4-1. Claro, es verdad, sí, es así. Para mí es así. Sí, sí, sí. Las marcas también pueden aprender cosas de todas estas historias, ¿no? Que están pasando. Tendrían que... Seguro. Es que para mí las Tendrían marcas que. se Seguro. terminan subiendo a esa historia. O sea, miren todas las publicidades que hay del Mundial. Todas son historias de familias argentinas juntándose para mirar el partido o despertando algún sentimiento en lo que es nuestra población. Y todas las verdad. marcas se suman a eso, a humanizar, a generar ese sentimiento y desde lo más simple, ¿no? Sí, ahora, una marca que transmite superación, ¿cómo no lo va a contratar al arquero de Cabo Verde que a los 40 años se volvió figura, ganó 12 millones de seguidores? Tal cual. Las marcas se les van a acercar, Claro. se van a subir. ¿Vieron que hay un tema ahora con Nike y Adidas justamente, tipo, que Nike se plantea como esto de, tipo, sos insuperable, superás tus límites con Nike? En cambio, Adidas se empezó a posicionar con un lugar mucho más urbano de hacer lo que te gusta, tipo, viví tu vida como vos quieras, pero vestite, tipo, como con algo que te identifique, ¿no? Claro. Justamente esto de la identificación, y empezó a perder mucho posicionamiento en el mercado de la ropa deportiva, verdad. hablando de todos estos deportistas. El tema de Nike y la superación, y no, vos sos el único, sos el mejor, vos Sí, todo lo aparte, podés. ahora que lo estás Sin trayendo- límites, ¿no? Porque Just- Nike Que lo es estás trayendo. Just do limitless. it. Sí, Just sí, do sí, it. Sí, ahora que lo estás trayendo a la mesa, es verdad. O sea, cómo está pisando Adidas las camisetas de las selecciones del mundo es impresionante. La rompió, sacó la un corto rompió espectacular toda. que lo tienen que ver, lo Sí. tiene a Messi, a Bad Bunny, a Timothée Chalamet, tiene incluso una locura lo que personajes de IA. creció. Tiene incluso unos personajes de IA hechos que están muy buenos y muy interesantes, a ver si los descubren y después nos lo dejan en el chat. Lo vamos a estar compartiendo, ¿qué te parece, Cris? Acá nos manda Lo vamos a estar Gustavo. compartiendo en historias. Nos manda Gustavo saludos desde Miramar. Un beso enorme a toda la gente amamos de Miramar. Qué lindo, he Qué pasado lindo unos sería que el lindos equipo se veranos, vaya, ¿eh? ¿no? Sí, que no hay uno Hacemos solo equipo. hacemos el streaming acá con Dos Reyes mirando el agua. Ay, Típico. dale. Me Mirando copó el la mar. idea. Atardecer. Sí, sí. Lo hacemos de exteriores. En el Sí, verano. sí. en el Ay, verano. dale. En el verano. Dale. Espectacular. Aparece otra idea interesante, bien dentro de lo que estamos hablando, o sea, para concluir un poco, las redes no solamente amplifican, o sea, van amplificándonos en sí emociones generales, o sea, vamos a dejar de alguna manera, estamos muy ya cortos de tiempo, una pregunta, o sea, ¿qué les inspira más a todos nosotros? ¿La del campeón que todos esperábamos o la de alguien que llegó cuando nadie lo imaginaba? No, para mí lo que no te esperás. O sea, si vos esperás que alguien salga campeón, para mí es lo otro. Es lo improbable. Es como lo decías antes vos. Para mí es lo improbable lo que tiene más chance de ser viral. Lo que vos ya te esperás es un poco más difícil porque no te... No te genera esa no sé misma cómo explicarlo. Sí, sensación. ese plot twist que necesitas no lo tiene. Claro, o sea, todo demuestra de alguna manera que todavía pueden pasar cosas inesperadas, ¿no? Totalmente.
Ay, qué lindo, sí, Ay, o sea, que quedan sigan muchas pasando. cosas esperadas por pasar. Y que sean todo para la felicidad de la Argentina, por favor. Aguante. Sí. Quiero más partidos así Ay, picantes. Sí. Van a ver. 100%. Sí. Hay como una regla que tiene internet que nunca cambia. O sea, no importa cuántas veces gane el favorito, siempre vamos a recordar al que se animó a desafiarlo. O sea, los resultados informan, pero las historias inspiran, ¿no? Me gusta. Sí, es La verdad que es súper interesante. Por eso hay que transmitir una historia. Para todas las marcas, transmitan historia que va a conectar mucho más que un resultado. Totalmente, o sea, a ver, si hablamos de improbables, hay equipos enteros que logran llamar la atención del mundo sin necesidad de levantar una copa. Vamos a ver cómo Internet puede convertir, antes de irnos, a los más chicos en protagonistas globales. A verlo. Increíble, ¿no? Sí, es que es un hito. Mantenemos el video antes de irnos mientras. Es que es un hito para ellos. Haberle hecho un gol a Alemania es un hito total. Ay, sí, debe ser. Yo creo que se habrá gritado más el gol en Curazao que... ¿Volvemos un segundo al video? ¿Ustedes se acuerdan el mundial del Pulpito Paul? La cara cómo sufría... Ahí, cómo festejaba, ¿vieron? Sí, el 7-1, tipo... Sí, tal cual. Era algo como de alguna manera descomunal. ¿No? Y igual se estaba conteniendo, se estaba conteniendo, porque si hubiera sido otro en su casa que tira las cosas. Sí, no. Qué crack, boludo, yo lo rebanco. Qué cosa que cambió internet para siempre. Acá nos comenta Fernanda, estoy llorando, no lo había visto. Uf, tremendo, nos dice Tomás. Sí, la verdad que impresionante el video. Chicos, ¿vamos a Argentina? ¡Vamos a Argentina, loco! Sí, nos despedimos. Gracias. Esto fue The Shift y esto fue entender lo que viene antes que vivimos.